Vamos a tener esas precisiones en este momento con el doctor Aris Recalde. Doctor, buenos días. Gracias por el ¿Cómo tiempo que nos están? brinda. ¿Cómo No, está? gracias a ustedes por la invitación. Bueno, confirmado, todavía no, nunca se sabe, pero hasta ahora podemos decir que va a presentar este libro con la posibilidad de que el mismo doctor Dualde se encuentre al lado dentro de ese Sí, libro. no, la fecha la pusimos en acuerdo con él y con su privada, así que sí, va a estar. Bueno, Salvo que medie algún problema de salud. Sí, sí, la fecha lo pusimos con él, con su gente, estuvimos conversando, le llevamos el libro impreso, así que vamos a tener el honor de recibirlo en una universidad pública. ahora, cuando uno lee nada más que el título, ¿qué es lo que entiende? Podría llegar a ser la bajada del título. Gobernación Dualde, 91-99. ¿Cuál sería el título de bajada, o mejor dicho, la aclaración? ¿Por qué? ¿Cuál es tal vez la característica que lo diferencie con la gobernación de Cafiero, con la gobernación hasta si se quiere de Armendáriz tras la recuperación democrática y después con la de Scioli, Solá y los que vengan, ¿no? Bueno, Armendáriz y Cafiero estuvieron en un contexto de recesión económica y mucha inestabilidad. Cafiero se comió una hiperinflación y llevó al terreno de la producción, pero la vida de la gente fue dramática. Entonces, la gobernación de Dualde atraviesa un ciclo de cierta estabilidad macroeconómica y a la hora de asumir, Dualde había sido vicepresidente de Menem, Sí. jugó de interna contra Cafiero, negocia fondos particulares para el desarrollo de la provincia, que El eran fondo del porcentaje, conurbano. Claro. claro, que fueron un porcentaje del impuesto a las ganancias. Ujú. Entonces es un hombre que asume la gobernación por un acuerdo previo con el Poder Ejecutivo Nacional en un contexto de estabilidad macroeconómica y con ciertos recursos extraordinarios. Inicia un programa de desarrollo que tenía punto de continuidad con la concepción de Cafiero seguramente y posiblemente en algún punto también en el caso de Armendáriz y Rolet, que era su vicegobernadora. El, el título del libro, la bajada, dice que se transformó la provincia. Imagínense, se inauguraron 1.300 escuelas, casi una escuela cada día. Se construyeron cuatro cárceles, cinco penales, por nombrar una la de Varela. Ahora se habla que no se, cuando se discute la ley de imputabilidad, la baja de la imputabilidad, una de las cuestiones es qué hacemos con los pibes, porque las cárceles están saturadas. Bueno, el gobernador en 8 años construyó 5. Se construyeron 13 hospitales. Digo, mire si no se transformó la provincia. Se hizo autovía, la ruta que va a la costa, la ruta 2, la autovía La Plata, Buenos Aires. Se construyeron 85.000 viviendas sociales. Entonces, en términos de desarrollo de infraestructura, a diferencia de lo que pasó con Armendáriz y lo que pasó por Cafiero, hubo un nivel de realizaciones mucho más importante. O sea, Ujú. la provincia posiblemente no conocía semejante inversión en infraestructura de la época de Mercante o de Fresco, que fue un gobernador conservador. Ujú. Ahora, Después, sí, en ese marco de lo que está planteando, estamos hablando, bueno, primero Armendáriz es del signo radical, obviamente, después Cafiero, después Dualde, después Solá, bueno, Scioli, hasta Rucao, que le tocó también la más difícil, que fue durante el 2001, que tuvo que sacar los patacones. Todo esto hace que uno tenga que hacer el análisis, que creo que usted es parte de lo que ha sido su trabajo académico, el análisis entre la parte estrictamente de la capacitación de los profesionales o de los gobernantes, el peronismo y la posibilidad de lo que significa después la gestión. mira, en términos institucionales de capacitación, creó el IPAP, que es el organismo que capacita a empleado público, y lo hace Dualde. Pero digo, yo creo que la experiencia de Dualde, más allá de lo institucional, fue la última gran escuela de cuadros políticos. Del dualdismo salió de Felipe Solá, Julio Laca es intendente, Música era su ministro de salud. Entonces, el gobernador crea un espacio de profesionalización y de formación de los cuadros en la gestión del gobierno, que es el IPAP, que hoy existe. Pero creo, más allá de lo institucional, el dualdismo en términos bonaerenses fue la última gran experiencia de formación de una generación política que condujo los destinos del país y que le dio tanto poder que fue capaz no solo de transformar esto que les estaba comentando. Imagínense que el gobernador, entre otras cosas, cambia la constitución bonaerense. Cafiero lo había intentado, pierde el plebiscito, pero para cambiar la constitución necesitas mucho poder, muchos consensos y un proyecto. Esa constitución es avanzada en términos de derechos sociales, queda el Consejo de la Magistratura. O sea, es un hombre que me parece a mí que era una escuela de política en los hechos, en el ejercicio de poder, que eso le permite construir consensos. Y esos consensos le permitieron gobernar, transformar. Y en el 2012 eso se vio. O sea, la escuela de política de construcción de dirigentes se vio en el 2002, porque la provincia de Buenos Aires fue la plataforma a partir de la cual se inicia la guerra civil que se iniciaba en el 2001. Ujú. Entonces me parece que, yo no sé si tu pregunta va más a lo institucional, cómo se forman los dirigentes para gobernar o qué gobernando. Ese peronismo bonaerense fue el último que tuvo capacidad
de Sí, gobernar incluso en coyunturas dramáticas más como la que fue el 2002. sí, acá incluso hay un dato que fue clave, que fue ni más ni menos la capacidad de Dualde de buscar alianza en ese momento con Alfonsín y trabajar en un gabinete en el cual incluyó dirigentes radicales, o sea que después con Alfonsín creó ese movimiento empresario, movimiento que tiene. No, incluso eso que decís con los radicales, es cuando asumen la gobernación, Ujú. le da los entes de control a la oposición, la fiscalía, la tesorería, y hay un dato, innegablemente se fue más allá de la persona, digo, ese método fue bueno como sistema, Dualde no tiene ninguna causa. Hoy por ahí vemos lo que está pasando con algunos funcionarios de este gobierno, del gobierno anterior, y con mucho dolor, digo, me corro de la ideología, voy al dato práctico. Hay muchas autoridades cuya investidura vinculada a cuestiones de corrupción realmente le hace mucho mal a la política. Y que decir a las nuevas generaciones que se acercan a la política. Y bueno, igual uno de los aciertos que tuvo es darle los organismos de control a la oposición. Lo acuerdo con Alfonsín, esto que estás planteando vos. Ujú. Entonces, ese acuerdo que es todo un concepto del ejercicio del poder. Uno cuando está en el vértice, entre otras cosas, hace que te cuide, porque uno es uno, pero abajo están las estructuras y lo que pasa en la segunda, cuarta, quinta línea de tu gobierno es muy difícil saberlo. Entonces, ese acuerdo con la oposición lo había hecho como gobernador y lo había hecho antes a la vuelta de la democracia cuando él es intendente, porque si uno miraba la elección del 83, Alfonsín es presidente, Armendáriz es gobernador, con Eva Roblet, esta mujer es la primera mujer que ocupó un lugar en el Ejecutivo bonaerense, la segunda va a ser Graciela Giannatasio, que era una mujer que manejó educación con Dualde. Ujú. Y en ese contexto se gana Loma de Zamora, pero Dualde gana rajuñando. Entonces casi no tenía los concejales. Entonces Dualde esto lo reconoce. Si yo no acordaba con los radicales y la oposición no podía gestionar el Consejo Liberal. Entonces esa experiencia que él hace obligado o por convicción, yo creo que ambas, del municipio, lo lleva a la provincia, lo lleva al 2002. Y sin esa alianza, hoy quién sabe lo cuál serían los destinos de la Argentina, porque el gobierno del 2002 fue un gobierno de unidad nacional, que nace con un proyecto de salida a la convertibilidad, Dualde le encomienda a Remel Nicó, que salga del Ejecutivo bonaerense y que estudie la salida de la convertibilidad, crean el grupo productivo, que Muy bien. plantea cómo concretamente que salir. Y después la mesa del diálogo argentino, donde estaban todos, sindicatos, partidos políticos, la Iglesia Católica, y ahí se junta consenso y permite que en el 2002 no solo salir de la convertibilidad, que fue dramático, un montón de pobreza, sino negociar con los sectores agropecuarios del campo y subirle 12% las retenciones. Imagínense qué hubiera sido si en 2002, la crisis política del 2002, se le sumaba el conflicto del campo que atravesó Néstor y Cristina Sí, sí, la Kirchner. 125. En pedazos. Sí, evidentemente. Tal vez en el concepto estricto de lo que hoy tiene como uno como posibilidades de generar como visión inmediata, la dirigencia política de ese tiempo a la de hoy es totalmente distinta, sustancialmente mucho más, diría, radicalizada en posiciones irreductibles y no tienen la suficiente capacidad del sentido común de tener que prevalecer la gestión ante las decisiones ideológicas. Dualde lo decía. Y bueno, vamos a cómo se vive, ¿no? Uno mira la situación de pobreza hoy, es terrible. Uno ve los problemas de funcionamiento, problemas estructurales de seguridad, combate al narcotráfico, a la selección, ve grupos criminales destruyendo familias, vandalizando la provincia de Buenos Aires. Uno mira el nivel de informalidad en el trabajo, o sea, la situación de la educación. Entonces, innegablemente hay una decadencia muy clara en la dirigencia y en todos los partidos. Claro que uno se ubica más en una tradición que en otra. Pero uno mira en general, no funciona nada. Es un país, por lo menos parte de la administración de nuestro país y de la vida cotidiana de la gente no funciona. No funciona lo público, no funciona la salud, no funciona la seguridad, tenés problemas para atenderte en el PAMI, pero también pasa lo mismo en las provincias, si tenés prepaga, si tenés obra social. Entonces es un país caótico. Y es caótico bueno, en buena medida por su dirigencia. Uno puede hablar de los condicionamientos internacionales que existen, de los conflictos geopolíticos que existen, pero si hacer un balance, ¿cómo puede ser este país después de 40 años de democracia? Empeoró los problemas sociales. Hoy la pobreza estructural de la vuelta de la democracia se convirtió en indigencia. Y esa indigencia hoy lleva al conflicto interpersonal, a la ruptura de la comunidad, situaciones terribles de violencia, de marginalidad, que la democracia lo empeoró. Y por eso yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vos planteás. Hoy hay un problema serio, muy serio en la dirigencia. Te diría algo más. Lo plantea Arturo Jauretche en un libro muy bonito, El medio pelo en la sociedad argentina. Estoy hablando de un libro de fines de la década del 50, principios de la década del 60. Que dice, el problema en nuestro país es que no tiene dirigencia política. Sí, sí. Una dirigencia consustanciada con el bien común, con un programa nacional. ¿Qué tienen? Tienen un sector partidario que vive muy bien de la política.
Ahora, la diferencia con el contexto que Jauretche en su momento pensaba que la alianza entre el movimiento obrero y los sectores nacionalistas de las Fuerzas Armadas podían darle cierta estabilidad al sistema político. Y eso hoy no existe. Y cuando uno mira los países limítrofes, Jauretche en su momento era admirador de Brasil. Y decía, bueno, Brasil ha encontrado en su empresariado, en sus Fuerzas Armadas, y en su Cancillería un factor estabilizador de la política. Hoy en Argentina nadie estabiliza nada. No tenemos política exterior, no tenemos política económica, no tenemos política de defensa, no tenemos política educativa. Y la dirigencia asume y le echa la culpa al anterior. Es increíble. Parafraseando a Eva. Eva decía, yo renuncio a los honores, no soy candidata, decía Eva, cuando no quiso ser candidata a vicepresidenta. Pero me quedo con la lucha. Hoy es al revés. Asume los funcionarios, le echan la culpa al que vino anterior. Entonces vos decís en términos del lenguaje de Eva Duarte que usted se queda con los honores pero renuncia al sacrificio que suponen esos honores. Entonces hoy el país tiene un problema serio y yo creo que como dice Jauretche es porque no tiene élites. Y cuando digo élite no estoy diciendo minorías, no, sino un sistema de toma de decisiones que sea capaz realmente de transformar con una visión de mediano y largo plazo el presente y el futuro del país. También faltan esas usinas de intelectuales como fue Forja con Jauretche, Carolina Ortiz, Homero Mancia, a quien nadie está tomando a veces en cuenta en función de lo que hizo, no solo como un letrista, sino un hombre que pudo ocupar un espacio trascendente en el pensamiento nacional. Creo que también faltan esas usinas. Tal cual, y además es una cuestión, uno visto a la distancia, yo he hablado mucho cuando uno se dedica a estudiar los 70, muy violento, ¿no? Enfrentamientos armados por ideología de izquierda, derecha, peronista, no peronista. Yo he hablado con gente que se ha agarrado a tiros. Y a todos les dije lo mismo, ninguno de ustedes en su escenario más terrible pensaban que el país podía llegar a lo que es hoy. Y aquí es lo que voy, que existió hasta el 76, gente que incluso se mataba a tiros por supuestas diferencias de programa, cierto consenso básico de lo que era la Argentina, y todos los países lo tenían. Yo dentro del radicalismo admiro mucho a Arturo Frondizi, un tipo que tenía un montón de puntos de encuentro, después gobernó con el CONINTE, yo qué sé, comparte la política proscrito, es el hombre y sus circunstancias, pero si uno miraba toda esa generación hasta la dictadura del 76, había cierto consenso nacional. Eso es lo que Perón junta en la coincidencia programática de los partidos políticos. Sí, la hora de los pueblos, una famosa reunión ahí en el restaurante. O sea, imagínense, Balbín venía de un sector partidario que había estado vinculado al bombardeo, habían integrado comandos civiles, había corrido mucha sangre. Y al revés podían plantear lo mismo, el peronismo había mandado preso gente, yo que sé, no importa. Ahora lo que interesa es la unidad, no la discordia. Ahora, toda esa generación tenía ciertos acuerdos nacionales. La educación pública, la salud, el trabajo, factor de integración social, la comunidad como centro de dispositivo de donde nosotros vivimos, no se puede salir a la vereda en el conurbano. Entonces me parece que hubo una generación que, como decías vos, que tenía usinas intelectuales, culturales, pero que tenía cierta concepción general de lo que era la vida en sociedad de la Argentina, que hoy está todo roto. Hoy nos hemos acostumbrado a grandes villas miserias, canteros privados, marginalidad, grupos criminales. Entonces me parece que antes el país tenía, insisto, diferencias partidarias sangrientas, porque se agarraron a tiro, digo, lamentablemente, pero que no repitamos más esos errores, pero había muchas más coincidencias de las que se suponía. Y esa Argentina, hasta la década del 70, era otro país totalmente distinto al que vivimos ahora. Y me parece que ese es un poco el objetivo del libro. El libro es un trabajo académico, yo no me dedico a la política por fuera de la universidad, yo no soy candidato a nada, a Dualde la conocí ahora cuando le fui a llevar el libro. ¿Qué me preocupa a mí? Reconstruir, insisto, un proyecto bonaerense, y reconstruir ciertos acuerdos generales básicos que más allá de la cuestión partidaria hay que rescatar aquellas todas experiencias que son capaces de transformar la vida de este país. Seguro. Que, insisto, hoy está en una situación terrible. Gracias por la atención, la posibilidad concreta de conocer un poco toda la estructura de su conocimiento académico y de lo que va a ser esta presentación el próximo miércoles. Y estaremos tal vez en algún momento volviendo a tener algún contacto porque hay seguramente algo que subyace y es el ser argentino o el yo argentino. Una diferencia sustancial de dos palabras nomás, ser o yo. Y qué es el ser argentino y qué es el yo argentino. Y así estamos, ¿no? Gracias, doctor, por el tiempo. Les agradezco muchísimo a ustedes y la actividad es abierta, así que los que se quieran acercar a la Universidad Nacional de Lanús va a ser un honor. El próximo miércoles, hasta cualquier momento. Gracias. Es parte de un debate que muchas veces en los medios no se da con la necesaria posibilidad de hacerlo popular, porque uno entra en algún territorio más que a veces sinuoso, en el cual dicen, pero se olvidan de esto, de esto, de esto. Sí. Bueno, es la visión de un sociólogo, es la visión de un doctor en comunicación, un hombre joven, que hace este análisis donde en definitiva, creo que coincido en eso,
Hoy lo que se vive en el país, desde la dirigencia política, los partidos políticos y la sociedad, es totalmente distinta a lo que se vivía hace 40, 50 años.